Dame una fórmula mágica y secreta para poner el precio perfecto de cualquier producto o servicio en el universo. Te la tengo. No veas videos en YouTube donde te digan una fórmula para poner precio a algo, porque eso no existe. Pero sí existen buenas prácticas, Sí, que es lo que vamos a conversar hoy. Buenas prácticas sobre poner precio. pricing se llama, es Se llama es una pricing. disciplina del mercadeo. Sin embargo, quiero comentar que hay muchos mitos alrededor de poner precio. Sí. Hay un montón de fórmulas. Lo que pasa es que yo creo que... Sobre todo en Venezuela, donde abunda el comercio, Ajá, la mayor parte de los mitos viene del comercio. correcto. Y el pricing que se aplica en comercio no es igual a un pricing que se puede aplicar a un servicio, Incluso a en un el producto, comercio, a un porque- producto especializado. Ojo, en el comercio se equivocan mucho. No, y además que no es lo mismo vender harina a vender guayabas, Claro. a vender vino. Claro, y claro. todo es también comercio. Claro. Eh, Así que si en algún tema la palabra relativo y depende se va a nombrar mucho en este tema. Total. Sí, sí quiero comentar sobre el tema de precio, que lo que he descubierto con el tiempo es que la gente empieza a aplicar fórmulas para tratar de sentirse más seguro de lo que está haciendo. Sí, como está ejecutando un cálculo. Y eso pasa en muchas áreas de la vida. De hecho, podemos echarle un ojo a la fórmula que generaron en el norte para los aranceles, por ejemplo. ¿Tuviste la Sí, fórmula? sí. Le pusieron un montón de cosas que se anulan entre ellas y Claro, vale uno. Claro, bueno, pero ajá. Para mostrar como que, mira, tenemos el control o a esto sí se le metió un poquito de coco. Y yo creo que con Sí, el pricing... para mostrar, mira, hay un criterio detrás de sí, esto. como que alguien pensó. Y así pasa con el pricing. Cada vez que alguien va a hablar sobre precios, intenta poner fórmulas matemáticas muy innecesariamente complicadas, cuando la verdad es que esas fórmulas no nos van a ayudar a acercarnos a ese precio. Y bueno, sí hay algunas herramientas. Pero antes quiero hablar de unos mitos. ¿Qué has escuchado? ¿Qué mitos has escuchado sobre poner precio? Oye, pero tú me pones siempre en posiciones que yo quedo como el malo de la película siempre. Ahí sí, insensible. El mito más común que yo he escuchado en Venezuela es sobre el rubro de la repostería. Así, sí. Ajá, que suma los ingredientes, multiplícalo por 3. Ajá. Y ese es el precio. Y ese es el precio. Y yo digo, bueno, si así se coloca, así, si eso sería una fórmula de precio, mira, la vida sería muy sencilla y no existirían problemas. De hecho, no tendrían trabajo los corredores de bolsa o los analistas, los brokers, que son los encargados de hacer fórmulas para determinar y que dar una oferta, un precio. No, o sea, no. Se van a dar cuenta que a lo largo, a la medida de lo que vamos hablando, desenmarañando este tema, se van a dar cuenta que en este tema, como en la mayoría de las cosas en los negocios, no hay certezas. Yo creo que la primera regla de oro del pricing es que es experimental. Esa es la primera regla de oro. Es decir, esto no hay detrás un cálculo. Muchos de ustedes estarán pensando, bueno, y la estructura de costos, que Bueno, cada vez que dicen estructura de costos pueden ir al módulo... es como escuchar a un community manager diciendo estrategia. O sea, me provoca... Pero Ya, hablamos de ese tema Ajá. en uno de los episodios sobre Correcto. estructuras de costos, Sí, en finanzas, finanzas, en qué finanzas. significa. Así que si tienen alguna Estru- duda, les vamos a Sí. dejar el link como para que vayan Correcto. para allá. Pero por si acaso, estructura de costos es un término que no es de la finanza. Total. Es Y de la ingeniería. además que el costo me sirve muy poco para poner precio. Yo creo que ese es el segundo mito que quiero conversar, yo lo pongo Correcto. en la mesa, que es que el precio depende del costo. Correcto. Y el precio no depende del costo, depende de dos cosas. En primer lugar, depende del mercado, y en segundo lugar, depende de las unidades que tú quieras vender. Y entendiendo en el contexto específicamente venezolano, porque hay gente que nos ve de otros países, pero en el contexto venezolano hay una distorsión, bueno, hay varias distorsiones, pero la distorsión principal es la ley de precios justos. Que no existe un precio justo. Ya el nombre es una distorsión Sí. por sí misma, no Es existe. una utopía Es una pensar que utopía, existe sí, un que precio existe justo. no existe un precio y no nos justo. vamos a acercar probablemente. Correcto. Entonces, eso le agrega una capa de, no sé si de complejidad o de conformismo de tratar de encontrar lo que le comentaba anteriormente, la certeza o el cálculo para acercarme a ese precio justo. No existe. Quiero agregar que Recuerda que eso es una ley, no es una ley, es una regulación para controlar, no es una norma económica ni está Total. basado en análisis financiero. No, de y ningún aparte tipo. que no porque la norma diga algo, el mercado se va a comportar así. Sí, Y correcto. por eso quiero agregar esto. Adelante, quiero agregar disculpa. que en muchos rubros
Ustedes saben que la ley de costos y precios justos establece un margen bruto de máximo 30%. Ahí hay un tema de que esa ley no fue escrita bien, que no se sabe si es el margen bruto, X, en fin. Pero bueno, Sí, pero una ganancia del 30% ya es el el estándar. error de establecer un parámetro, ya eso es un error. Pero muchos de los negocios que yo asesoro y a los cuales tengo acceso a nivel de estados financieros están por debajo de ese número. Sí. O sea, los márgenes brutos están por debajo de 23%. O sea, que estoy súper mega cumpliendo la ley de costos y precios justos. Ojo. Y el margen está más bajo porque sencillamente hay unas condiciones de mercado que hacen que la empresa no pueda subir ese precio. Importante, cuando Carla menciona el 23%... No quiere decir que eso sea. ¿No? Exactamente. Ojo, Y dije rondando. está hablando de que el margen máximo que ella ha visto. Puede haber negocios No. otro Yo he visto margen. márgenes más grandes, pero Sí, como pero que el promedio. El promedio. Entonces, Incluso tú y yo sabemos un caso de esta semana donde los márgenes son el 1%. sí. Y ojo, que parece una... Es una locura. Parece una locura, pero en muchas partes del mundo, incluyendo Venezuela, esos son márgenes comunes para ciertos rubros O de para negocio. ciertos productos dentro de un rubro también. Correcto. Entonces, ¿qué pasa con el tema del margen, que es uno de los principales mitos que estimula esta ley de precios justos? Es que no existe un margen universal, no existe un margen ideal. Que yo lo pueda cargar a todos. Hay rubros y hay productos que pueden tener un 1% históricamente porque se comportan de esa manera, Ojo, no son muchos, porque las condiciones son así, porque la vida es así. O sea, sí, insisto, tratar de encontrar certeza en este punto genera frustración. Entonces hay productos o mercados o rubros o actividades que están en el 1%. Hay rubros y actividades que están en el 90%. O en el 100%. O en el 100%. O incluso superan esos márgenes. Entonces, el mensaje para todo esto es que no hay un margen ideal. Hay un margen. ¿Cuál sería el margen? El que te permita el mercado, las condiciones, los competidores, la demanda. Las circunstancias temporales, porque son márgenes, pueden variar. En economías normales los precios suben y los precios bajan, son dinámicos. Solo que estamos acostumbrados a estar en una economía distorsionada donde normalmente los precios siempre van al alza. Hay una isla, un entorno que tal vez se comporta de manera más convencional en Venezuela, que es el rubro de agro, el rubro de los alimentos, en donde por las zafras sí los precios suben y bajan. Pero en el resto de los rubros en Venezuela normalmente siempre están en alza. Pero es por un tema de distorsión económica, por nuestro tema propio. Vamos a entrar Venezuela. paso a paso en cómo es el tema, cómo se come el tema del precio. Adelante. Pero, ¿tienes algún otro mito que quieras poner en la mesa? Que hayas escuchado. Yo tengo uno más. Bueno, para los servicios, porque vamos a tener que partir aguas entre productos y servicios. Correcto. Si ya es una locura lo de tu estructura de costos, multiplicarla por 3 y ese es el precio, para el caso de los productos, mucha más locura es en los servicios. Bueno, tus gastos personales. Haz una lista de tus gastos personales. Esa es la que tenía. Ajá. Ponle lo que tú te quieras ganar de la hora. Imagínate tú alimentando tú una fórmula con lo que tú quieras. Y esa es la hora que tú tienes que cobrar. Y yo, caramba. O sea, ojo. Claro, obviamente yo se los estoy aquí desgranando. Estas personas te muestran un tablero, te muestran una fórmula, te lo hacen ver súper académico, súper técnico. Te lo hacen ver técnico. técnico. Es que si hay un Excel y hay unas multiplicaciones, esto es. Claro. Por favor. Gente, no funciona así, porque la vida real no funciona así, porque al final del día el precio es lo que el mercado diga. Es como que, siguiendo el precio de del tema de los servicios, yo vi en un video de YouTube, porque me lo mandaron y me impresioné, que es lo que tú te quieras ganar, o sea, lo que tú te quieras ganar entre las horas que quieras trabajar. Yo me quiero ganar $1 millón y si quiero eso trabajar fuera una así, hora. yo quiero ser Kim Kardashian, Claro. que se gana ni siquiera una hora, se gana por un reel de 10 segundos un montón de plata. O sea, ¿qué es eso? No tiene ningún sentido. Claro. Pero, otra vez, esto viene acompañado de plantillas. Entonces la gente dice, no, pero es que tiene todo el sentido del mundo que esta plantilla sea la realidad. Sí. Ahora, vamos a entrar de una al tema. Adelante. Vamos a dividirlo entre productos y servicios para que la cosa Ok. fluya. Puede ser. Pero bueno, también productos y servicios comparten algunas cosas. Sí, obviamente, pero la principal diferencia entre cómo poner precio a un producto o a un servicio es que el producto tiene un piso financiero. Correcto. Que es el costo de venta. Entonces, eso ayuda a ver, no es que ayuda, sino que, bueno, te da como una barrera, te da un horizonte, un piso de dónde partir.
En los ok. servicios no hay ese piso tan específico. Hay gastos operativos, Hay gastos pero bueno. operativos, pero no es una norma para, No, sí es para más todos los difícil, servicios. Y básicamente te tienes que basar es en las bandas del mercado, es decir, los precios de tu competidor. Servicios intangibles, ojo, Servicios porque los intangibles. servicios tangibles, como Sí por tienen- ejemplo la sí tienen restauración, gasto. sí tienen una base, un costo, una base de costos fundamental y muy fácil de revisar. Ahora bien, productos y servicios, fuera de eso, el primer paso que quiero que sepan que tienen que dar es analizar qué es lo que el cliente valora. Cuando hablamos de precio, precio no es una cosa que se estudia en finanzas, el Sí. precio se estudia en mercadeo, Correcto. porque el precio está atado al valor, Al valor no al percibido. costo, sino que está atado a lo que el cliente percibe como importante. Entonces, para yo poder hacer un análisis de cuál debe ser el precio, tengo que entender si yo tengo características que el cliente valora y qué tanto son valiosas para él. Claro. Porque muchas veces estamos muy pendientes de que nuestro producto o servicio es increíble porque es la cosa más bella, nadie más lo había hecho así como nosotros y tal, pero si el cliente no entiende muy bien el beneficio que va a recibir o no lo valora, porque puede pasar que no lo valore, entonces él no va a estar dispuesto a pagar más dinero por eso. A ver, por ahí hay una frase que leí hace mucho tiempo que el precio es la expresión nominal del valor. Pero más allá de eso, el valor tiene un significado íntimamente perceptivo. Es decir, lo que puede ser valioso para Carla, a lo mejor no es valioso para mí. Entonces, lo que Carla está dispuesta a pagar por algo, no necesariamente lo que yo estoy dispuesto a pagar por ese mismo producto o servicio. Les pongo un ejemplo rápidamente. Antes de la pandemia, un tapaboca costaba nada, cero punto nada, o sea, la nada costaba un tapaboca. Cuando surge la pandemia, obviamente al subir la demanda, se aprecia el tapaboca y no solamente se aprecia a nivel nominal, es que toma un valor porque era la forma más sencilla que tenías para protegerte del tema de la pandemia. Entonces cobra un valor fundamental. O sea, el negocio de los tapabocas se exponenció, no solamente por el precio, porque el precio no subió. No subió el costo. Tan exponencialmente como el valor. Es decir, cuando comenzaron a escasear o cuando hubo épocas en que escaseaba el tapabocas. Y que era obligatorio. Y o que sea, era el obligatorio. tapaboca. Entonces el valor del tapaboca era altísimo. Es decir, lo que el cliente o el consumidor lo apreciaba. Que eso no necesariamente se expresaba en el precio. O sea, esa es la diferencia entre precio y valor. No necesariamente siempre van atados, no siempre van de la mano. Cuando una marca, un producto, un servicio encuentra esa fórmula, que no es mágica o que no es única, en poder expresar ese valor en el precio, es cuando usted tiene un iPhone, es cuando usted tiene un Patek Philippe, es cuando usted tiene un Rolex, cuando usted tiene un producto que es considerado altamente valioso, cuando las marcas consiguen colisionar valor con precio. Pero eso no se hace todos los días, ni es sencillo y requiere mucho tiempo y esfuerzo. Hay otra frase Adelante. que nunca me acuerdo quién la dijo, pero voy a Ok. buscarla y voy a darla para que la tengamos quién la dijo, que es que el precio perfecto es ese precio en el cliente se queja y sigue comprando. Porque cuando nosotros afrontamos el tema del precio, quiero que sepan que la perspectiva no es bajar el precio para que el cliente compre. Correcto. ¿Sí? O sea, yo siempre cuando hablo con mis clientes digo, yo no quiero dejar dinero en la mesa. ¿Sí? ¿Qué es dejar dinero en la mesa? Que el cliente estuviera dispuesto a pagar más y yo le dé un precio más bajo. Claro. Error, ¿ok? Error fundamental. Y otra cosa que tenemos que recordar cuando hablamos de tema de precios, creo que este tema tiene como muchas aristas. Sí, sí. Entonces vamos a intentar poner esto como en algún tipo de conversación que tenga sentido. Pero otra cosa que tenemos que recordar cuando hablamos de precio es las leyes de mercado. Se supone que si algo es valioso, atención al tema de que algo sea valioso para el cliente porque tiene un beneficio, ese beneficio puede ser cualquier cosa, puede ser emocional, puede ser físico, o sea, no piensen que beneficio es que a mí... Sí, que no necesariamente, el valor no está atado a características funcionales. Es decir, que a veces sí, pero y a muchas veces veces no. no. A veces hay un valor emocional. por ejemplo, no hay algo más inútil que un diamante.
O sea, el Y es diamante supervalioso. y es súper valioso, bueno, porque la gente así lo considera, o sea, lo percibe valioso. Ahora, tú en una, y esto también es una frase de un libro, tú en una isla desierta y solo te doy un cofre con diamantes, ¿qué vas a hacer? Nada, el ridículo, te vas a morir porque los diamantes no hacen nada más que existir. Ahora, en condiciones normales, pues obviamente el diamante va a cobrar un valor excepcional porque es una convención social. Todos nos No es estamos... solo porque es escaso, también es porque le dimos ese valor a eso. Exacto, es una convención. Todos en algún momento alguien, un genio en Tiffany dijo, ah, ¿sabes qué? Esto va a ser el palo. Y Eh, vamos a tratar de unir el diamante con amor eterno. Exactamente. Entonces, bueno, un diamante, amor eterno. En fin. Listo. Cuando hablamos de precio, también las leyes de mercado. O sea, si tenemos algo que es valioso y que además la oferta de ese producto es limitada, puede ser que la gente empiece a volverse loca y a pagar precios más altos para acceder Claro. a esa oferta. Eso es oferta ¿Sí? y demanda. Si tenemos un producto que es valioso y que resulta que hay mucha más oferta que demanda, ese producto o ese precio de ese producto o servicio va a bajar. Entonces, una de las cosas que yo siempre recuerdo, siempre le digo a la gente es que la especialización es el mejor amigo de la rentabilidad. ¿Por qué? No es porque sencillamente hay que decirlo y ya, o una frase de la nada. Es que si tú tienes algún tipo de especialización que sea valiosa y que sea escasa, tiene que tener las dos características, tiene que ser valioso y que tiene que ser escaso, probablemente tú puedas subir tus precios. Correcto. Pero esto está atado a que al tú subir tus precios, la gente que pueda acceder a comprarte es un grupo menor. Claro. A veces el problema es que muchas empresas quieren vender a los precios más altos y que quieren venderle a todo el mundo. No. Cuando uno está en la parte más alta de la pirámide de precios, tu mercado se reduce y tú empiezas a ganar no por volumen, sino por márgenes por cada unidad vendida. Correcto. Y cuando tú tienes muchísimo de un producto y lo sacas al mercado y esa cantidad es mucho mayor que la demanda, te va a tocar bajar ese precio y obviamente tu margen va a ser mucho más bajo. Eso es economía ABC. Es por eso que en rubros saturados, pues normalmente se comoditizan y terminan compitiendo por precio. O sea, porque al haber tanta oferta, pues el cliente no percibe valor o no percibe suficiente valor y entonces toma la decisión en base a precio. Porque le parece que todo lo que está en el mercado se parece idéntico. parece, Es igual, ya sé es la más o misma menos, cosa que yo le compré a este o aquel. Y Eso pasa mucho en los productos, a ver, en telefonías de marcas de media y baja gama. Sí, ya que todo teléfonos es lo chinos, mismo. pues, para que ustedes lo... ya como que todo es lo mismo. Exacto, o sea, tú un Honor, un Huawei, un Epa, ZTC, es la misma entonces cosa. es la misma paja, entonces básicamente las diferencias de precio entre uno y otro son muy cortas. El problema es que mucha gente, en vez de pensar en el producto y en el valor y no sé qué, Claro, claro. quiere irse tipo, Carla, compré este termo en China y quiero ganar plata. ¿Y qué precio le pongo? Pero es que si tú querías ganar plata y querías tener un precio súper alto y unos márgenes importantes Claro. y que la gente aún así te compre, tenías que haber empezado pensando en eso antes de comprar un producto. El problema es que la gente primero compra el producto y después quiere ver después cómo cómo se tapuza. lo- cómo- Me perdonan la palabra Y tan bueno, avanzada. yo digo es como viola al consumidor. Viola ¿Cómo? porque quieres Lo obligar al digo. consumidor a que... Eso está pasando y creo que lo hablamos la vez anterior en el rubro farmacéutico, en la industria farmacéutica está pasando muchísimo. Entonces yo quiero tapuzarle ese producto al consumidor y que me pague mucho dinero y la verdad es que esto tenías que haberlo pensado antes. Claro. Que es como yo creo un producto o servicio valioso para que ese cliente obviamente tenga interés por ese producto y esté dispuesto a pagar cualquier número, no cualquiera, porque siempre hay límites, por ese producto o servicio. Por ahí uno empieza. Pero la gente quiere empezar con el tema de precios es por otros lados que no afectan el precio, como por ejemplo el costo. Correcto. Y no es por allí la cosa. Ahora bien, ahora sí, para poner orden en la pega. Estamos hablando mucho, ¿verdad? Producto. Producto. Ajá, ¿cómo para un cristiano? Valor. O puede ser evangélico o puede ser musulmán. ¿Cómo le pongo precio a un producto? Aquí tengo al buen Warren. Aquí tengo al buen Warren. Consumidor. ¿Cuánto? A ver, para de una vez explicar el tema de... si yo les digo a ustedes que esto... ¿Cuánto costó esto? No me acuerdo. No, pero tú lo compraste. Sí, ¿Cuánto lo costó compré, esto? pero no ve precio. Pero vamos a No, poner no, 20, no ve precio. no ve precio. ¿Ves? Porque esto para ellos es un objeto de valor. No vi. O sea, aparte, es muy difícil. Esto que debe uno acceda. costar... Sí, Sí, en China $2, debe costar, $1, no menos, no. 0,20 Sí, $0,10. 0,20. 0,20 debe costar esto en China. Ahora, fíjense que Carla ni siquiera recuerda el precio porque ella simplemente lo tomó Y no me y importa. con un conjunto de otras cosas y compró. Eso es valor.
para ella esto es valioso. Ahora, si para una persona que no admire a Warren Buffett y le digan, Esos no, mira, prácticos, esto sí, cuesta $50, ¿qué va a decir la noche? Tú estás loco. ¿Qué es yo esto? pagaría $50. No, estoy totalmente seguro que por ahí más o menos costó. Ahora bien, esa es la diferencia entre precio y valor. ¿Cómo yo le explico a un cristiano cómo poner el precio a esto? Hay básicamente 3 Cs del precio. Perfecto, estamos hablando de producto, ojo, importante, porque después hay que marcar muy bien la diferencia Sí, entre pero producto. creo que las 3 Cs, ahorita tú me dices si se aplican o no. Ok, adelante. Costo, Ujú. consumidor, Ok. competencia. Wow, ajá, ¿y explican en español? Costo, consumidor, No, no, competencia. exacto, pero Primer ¿de qué va cada número una? primera cosa que tienes que saber, no vamos a empezar por el costo, vamos a empezar por el consumidor. ¿Cuánto valora un consumidor esto? ¿Y cuánto está dispuesto a pagar? Para eso hay muchos tests que se hacen. Ok. De hecho, cuando las grandes marcas, sobre todo las que están en anaqueles, van a poner precios a cremas, productos, hacen cualquier investigación cosa, y analítica. los análisis que hacen son psicológicos, no son de costo. Correcto. Hay muchos ejemplos donde yo, a través de diferentes pruebas en puntos de venta, pongo un producto a diferentes precios en un anaquel y veo cómo la gente Porque responde. son pruebas de campo. Eso usted no lo va a encontrar en internet, ni su sobrinity manager le va a decir esa información. De hecho, hay un ejemplo muy importante de una marca americana que nunca me acuerdo, Olay. Ok. Y Olay... De cosméticos. De cosméticos. Y Olay sacó una vaina para las arrugas arrechísimo hace 10 años atrás. Y cuando se suponía que cuando uno va a comprar ese tipo de productos hay como 2 gamas. La gama baja, que es la más económica, y la gama alta, que es productos dermatológicos, ¿no? Ok. Y cuando Olay se ponía al lado de los productos de baja gama y ponía un precio bajo, la gente no lo compraba. Y cuando ponía un precio intermedio entre las 2 bandas, la gente tampoco lo compraba porque no podía Porque entender... había una percepción de marca ahí. No, y además que es como que no estás ni en un lado ni en otro. Y eso pasa mucho con productos. Que Sí. como cuando tú no estás ni en un lado ni en otro, el cliente no puede como reconocer a qué grupo perteneces y no compra. Y cuando le subieron el precio de una forma loca, ponte que de $10 subieron a 50, resulta que las ventas del producto se dispararon. Porque la gente empieza a decir, es que esto como puede Sí, es ser barato, más, claro. más costoso, a lo mejor sí funciona más. Claro. Eso, ojo, eso no funciona en todos lados. Exactamente, Ojo. a eso iba. No es que Eso voy a sacar porque mi lápiz. es un producto cosmético donde la Y gente ellos tienen tiene... una formulación además. Claro, no, y es donde no es un commodity. donde el consumidor tiene mayor cuidado con este tipo de productos porque es algo que te vas a aplicar a la cara y que además está íntimamente relacionado a tu apariencia. Entonces tratas de cuidar más lo que te vas a echar en la cara, básicamente. Entonces ahí hay lo que bien comenta Carla, que es un factor psicológico, en que si es barato, posiblemente yo lo asocio con que no sea bueno. Aunque no sea cierto, ojo, porque aquí no vamos a caer en el tema, no, de que si es barato no es bueno, no, eso es el tema para otro video, porque la relación calidad-precio es otro mito también que nos vamos a tomar mucho tiempo a hablar aquí. Entonces, perfecto, consumidor, prueba psicológica. No, estamos hablando del consumidor. Entonces, yo lo que quiero saber en este análisis es qué valora, ¿ok? Y cuánto está dispuesto a pagar por eso. Correcto, ¿qué aprecia? ¿Qué aprecia? Hay unas preguntas, también de un carajo, Dios mío, no, hoy el cerebro no me sirve, pero que se hacen a nivel estadístico para evaluar información sobre el cliente, que es básicamente, ¿qué precio es tan bajo para que tú no confíes en este producto? Correcto. ¿Qué precio es tan alto como para que no lo compres? Ahora, ¿Y qué precio es tan alto pero que tú igual lo compres porque te interesa? Hay varias preguntas que hace para analizar esos perfiles del consumidor. ahora bien. No me estás apurando en mi podcast. No te estoy apurando, sino que te está viendo otra vez, por eso usa el televideo, te está viendo un cristiano. Sí, bueno, lo primero es analizar qué valora tu cliente. ¿Y cómo hace si no tiene esas Preguntando, herramientas? hablando. Es lo Perfecto. mínimo que tienes que hacer con Ok. tu cliente, es hablar. Y no le puedes ir a preguntar, señor, ¿usted qué valora? Claro. Hay que preguntarle, mire, ¿y usted en qué momentos usa ese producto? Correcto. ¿En qué puntos específicos lo usa? ¿Cuándo usted lo usa y qué otras opciones puede usar en el caso de que esto no exista? De que este muñequito de Correcto. Warren no exista, que podría satisfacer esa necesidad. ¿Cómo se acopla a su estilo de vida? Pero eso es preguntas. Y hay un libro, que por cierto le acabo de regalar a Alberto, The Mom Test. que se llama el Mom Test, El test de la mamá. Que O es un la libro- prueba de la mamá. que habla muchísimo sobre cómo tener conversaciones con los clientes de forma que no sugestionemos al cliente. Porque yo he visto preguntas tipo, mira, este micrófono es arrechísimo, buenísimo, se escucha perfecto. ¿Cuánto ¿Te estás gustaría? dispuesto? ¿Te gustaría comprarlo? Sí.
Bueno, ajá, claro, obviamente, ¿qué te voy a decir? Como Y pagarías más de $50, ¿verdad? Como la pregunta que hacen los carajos que venden resort. Mira, ¿te gustaría ir a la playa? ¿Qué O sea, pregunta es es esa? como, no te vas a llevar ninguna información valiosa a ese tipo de preguntas, porque me estás sugestionando de una. Entonces, lo primero es, uno tiene que acostumbrarse a hablar con la gente y ver si eso tiene sentido para usted. Y le estoy dando una recomendación específica de que léase el libro de Montes. Es un libro que tiene como 40 páginas, ni siquiera es muy largo. Okay. Lo segundo es la Consumidor, competencia. competencia. Cuando yo voy a poner un precio en un producto, lo segundo que tengo que saber es, ok, ¿quiénes venden productos con estas características que yo tengo y a qué precios tiene esa competencia, esos productos? Y si es posible evaluar si el mercado tiene condiciones similares. ¿A qué te refieres? Porque no es lo mismo, a ver, yo voy a vender este pan, yo lo vendo aquí en Caracas a $1, la hogaza, porque en París lo venden a 3. Ah, porque bueno, yo no venderlo a 3, porque no estás en París, mi rey. París tiene un valor percibido mucho más alto que Básicamente comprar el por pan eso. en Caracas. Entonces, ojo, digo, y hago la acotación si es posible, porque a veces tenemos productos en donde posiblemente no tenemos un competidor claro, o el competidor que tenemos está en otro país o en otra área geográfica muy distante para tener nosotros la información de primera mano, por lo tanto, bueno, le va a tocar preguntar. Aquí hay un tema que se abre, creo que también conversamos sobre eso, que es el tema de analizar el trabajo que hace un producto, porque tú tienes competidores directos, E indirectos. que es tipo que yo tengo este micrófono, entonces toda la gente que vende micrófono para podcast, básicamente mi cliente me va a comparar con esas opciones. Correcto. Yo le digo siempre a mis clientes, tus clientes no pueden saber más de tu sector y de tus competidores que tú. Correcto. Si un cliente viene a decirte no, que aquel tiene el mismo producto más barato, Y tú no sabes. tú no puedes enterarte en ese momento, porque la competencia no es para copiarla, pero sí es para entender porque forma parte de tu mercado. Entonces, lo siguiente es entender dos cosas. Uno, ¿cuáles son los competidores directos que ofrecen una propuesta como la tuya? Esa es la primera. ¿Y qué precio tienen ellos? Y la segunda es, ¿cuáles son las opciones que tiene el consumidor cuando se trata de competencia indirecta? Que es básicamente gente que satisface una necesidad parecida a la que, o igual a la que tú satisfaces. Le voy a poner un ejemplo facilísimo. En Venezuela no hay ninguna empresa de consultoría de profesionalización. No existe ninguna otra empresa de consultoría de profesionalización. Claro, por allá hay Pero Pero hay una gente que compórtate, dice, compórtate. pero hay una gente que dice, nosotros no hacemos lo Compórtate. mismo que ustedes. Ok. Pero, pero cuando un cliente que necesita ayuda porque tiene caos con su negocio, se mete en internet, cualquier persona que le Claro. ponga asesor de emprendimiento, nosotros nos hacemos eso, pero va a pensar o coach de emprendimiento Son los o peores. contador. O sea, son cosas que la gente puede meter en la misma casilla que nosotros. Claro, porque el cliente no está en obligación de enterarse de los métodos de abordaje que existen. Ni sabe las diferencias y no tiene por qué, porque No si tiene por qué supiera no saberlo, estuviera buscando ayuda obviamente. tampoco, ¿no? Entonces, cuando una persona tiene problemas en su negocio, puede ir a hablar con el psicólogo, puede hablar con el coach, puede hablar con un mentor, puede hablar con un amigo que tiene una empresa. O sea, todas esas personas, al final, pueden satisfacer una necesidad parecida a la que nosotros, o la misma necesidad que nosotros satisfacemos. No abordándolo de la misma forma, pero al final el cliente va a meter todo en el mismo saco. Si yo, por ejemplo, necesito grabar un podcast, a lo mejor yo me voy directo a los micrófonos, a lo mejor yo no tengo micrófono, sino que cuento con el micrófono del mismo teléfono, Correcto. a lo mejor, no sé, pongo los bichitos esos auriculares y pongo en el medio lo que digo, X, hay miles de opciones. Y uno tiene que entender perfectamente su mercado, tanto competidores directos como competidores indirectos. Y lo siguiente es, ¿cuál es el precio promedio de esos competidores? ¿Y cuál es el máximo, cuál es el mínimo? ¿Cuál Y es el bueno, máximo, cuál es el mínimo y cuáles son los beneficios específicos que ellos dan? Porque lo siguiente es una comparación de tus beneficios y tu precio Correcto. con respecto a los competidores. Ahí sí hay unas fórmulas y hay unas... Sí, se llama análisis de competencia y es un paso, hay una estructura para Y hacer. de hecho hay unas fórmulas porque tú le empiezas a dar valor a cada una de las características, o sea, una puntuación, y tú puedes llegar incluso a saber qué tanto puedes estar por encima, igual o por debajo con respecto a tus competidores a nivel de precio. No te dice el precio específico. Normalmente se evalúan las características, sí, descriptivas, es decir, las características que el cliente pueda percibir, pueda apreciar, que sean tangibles. Eso es una manera. Hay otras, pero esa es la manera más sencilla que usted tiene a la mano para poder compararse con un competidor. Es decir, cosas como, por ejemplo, yo tengo estacionamiento, él tiene estacionamiento. Yo tengo aire acondicionado, él tiene aire acondicionado. Y hacer una lista de cosas tangibles que pueda compararme con mi competidor
y además adicionarle el tema del precio. Entonces, depende de las características que este competidor tenga o las que tú tengas, son las que pueden llegar a justificar la diferencia un precio de precio. mayor o no. O un precio y menor. ahí lo que te dice ese sistema o esa metodología, que si hay más numeritos, es, mira, tú estás por aquí, tú estás por encima de estos competidores en tanto por ciento, o estás por debajo, o estás igual, y ahí tú puedes decir, bueno, yo tengo que estar igual porque los clientes están recibiendo lo mismo, o mira, yo puedo estar un poquito por encima porque tengo unos beneficios adicionales que mis competidores no tienen. Correcto. Ese análisis es fundamental porque nos empieza a decir si yo me tengo que parecer a esa banda porque no tengo ningún valor adicional, o mira, descubrimos que tenemos un valor adicional y podemos aumentar el precio. Correcto. Hay una cosa importante, y otra vez creo que pronto tenemos que volver a grabar un video sobre estrategia, Sí. porque Puede ser el siguiente. un beneficio de tener estrategia competitiva, no solo tenerla, saberla, comunicarla, Tenerla alinearse, ser coherente con eso, es que yo no entro en Guerras de competencias y guerras de precio. Porque mi valor está claro, nadie lo puede copiar porque no quiere, no sabe o no puede. O sea, no hay manera de que mis competidores me copien ese valor, y mis clientes aprecian ese valor suficiente como para no irse con otro. Lo que pasa es que si fuera fácil, todo el mundo tendría una empresa famosa y competitiva y con unos precios enormes como Filipatec. No es el caso. Pero normalmente, gente, usted tiene que acompañar ese precio con valor. Y ese valor puede ser emocional. Hay mucha gente que está dispuesta a pagar más por una marca solo porque es una marca reconocida, que le da un poco de sensación de que es mejor que los demás. Que de hecho, algo que descubrí, ¿Cómo se llama eso? que descubrí hace poco, valor percibido. No, cuando una gente compra algo porque se sienten más que los demás. Ah, porque le da reputación, ¿no? Reputación. Ah, algo que descubrí hace poco con un amigo que es un súper elegante caballero, que hacía una comparativa, una persona que se dedica a la joyería, y hacía una comparativa entre un Rolex de oro, o sea, oro macizo, contra un AP, un Audemars Piguet, que es una marca que tiene 200 Y años. que solo reconoce la gente muy culta. Que solo la gente reconoce que... Solo la gente culta reconoce No, esa y que es fanática de la relojería fina. El Audemars Piguet es de acero. Acero. Barato, o sea, acero, literal el mismo acero que se usa en Un un Casio. Casio. Pero es Audemars Piguet. O sea, detrás tiene toda una historia, son 200 años, una familia relojera, bla, bla, bla. Versus un Rolex de oro macizo. El Rolex no supera los $15,000. Un modelo equivalente. Y el Audemars Piguet, que es equivalente a ese Rolex de oro, que es de acero inoxidable, solo por ser Audemars Piguet, cuesta $300,000. Entonces, ahí es donde se aprende el valor. Ahí es donde el valor toma protagonismo Y con lo el que tema la del precio. gente valora, solo lo saben ellos. O Claro, sea, exacto. eso es Tampoco como... hay una fórmula para detectar el No, pero el Carla, valor. ¿cómo detecto que la gente valora? Mira, o sea, yo te dije que tienes que hablar con tu Conociendo a gente, tu cliente. pero a veces, cuando tú hablas con el cliente sobre qué valoras, es una conversación muy personal y profunda. Y a veces la gente va a valorar cosas que no puede poner en voz alta, ¿sí? O sea, a veces una persona quiere acceder a algo para ser aceptado Sí. ser aceptado por su círculo. A veces Y eso es algo que veces- la gente no dice. Y también me he dado cuenta con clientes que a veces compran cosas por mero sentimentalismo. Es decir, bueno, porque esto me recuerda a papá, porque esto me recuerda a mamá, porque esto me recuerda a mi infancia. Entonces, el valor es muy difícil de poner en una fórmula o de encajonar. Y aquí rescato nuevamente lo que comenta Carla con el libro de Montes. Es importante tener conversaciones con los clientes. Es decir, más allá de a qué nivel esté usted, en qué nivel esté su negocio, es importante tener esas conversaciones profundas, y lo digo profunda no porque tienen que ser complejas, sino para poder sacar o poder Con escuchar interés genuino. con interés genuino, saber qué es lo que realmente aprecia, porque los clientes siempre le van a mentir. Porque nunca o sea, un cliente nunca le va a decir a usted, es que yo te compro a ti el pan, porque mi papá compraba aquí el pan toda la vida, por ejemplo. Eso es algo muy difícil que un Que te cliente diga de buenas una. a primera te lo Se diga. te dice, bueno, porque me gusta el pan. Exacto. O sea, para que llegue a ese
nivel de, bueno, la verdad es que yo venía con mi papá, a lo mejor esa conversación se tiene que tomar un poquito más de tiempo. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias técnicas de enterarme de eso? Tengo que mantener la receta, porque es así como, si yo logro validar que así como este señor que viene porque venía de niño con su papá, hay otros consumidores, entonces ya yo sé que no me puedo poner a inventar con la nueva receta que me Incluso trajeron. cambiando el local. Ay, bueno, Exacto. vamos a revolucionar esto y vamos a hacer, mira, no, la verdad es que cuando la gente pisa este lugar, el olor, la forma, le trae recuerdos que si tú quitas esto, esos recuerdos no van a regresar. Entonces, esto es un ejemplo de las 1.000 millones de variables que puede haber. Sí, este tema es muy amplio. Con respecto al tema de valor. Pero competidores. Entonces, así haciéndolo muy sencillo, si usted tiene iguales beneficios a su competidor, usted debería estar en un precio similar a su competidor. Correcto. Se llama paridad competitiva. ¿Sí? Si usted tiene unos beneficios superiores que el cliente valora, porque a lo mejor usted tiene beneficios superiores en cosas que al cliente no le importa. Ojo. No, que yo tengo más colores y al cliente no le importa el color, por ejemplo. Pero si yo tengo beneficios superiores esos beneficios los clientes lo valoran, mi precio puede ser mayor. Y si yo estoy en desventaja competitiva porque no ofrezco absolutamente nada, probablemente mi precio tiene que ser más bajo. Por eso siempre yo me pregunto, esto es como el huevo y la gallina, ¿qué fue primero, la estrategia competitiva o el precio? Porque al final mucho del precio define tu estrategia competitiva. Claro, y que ahí obviamente vamos a caer un tema filosófico porque interpretaron mal a Michael Porter, porque Porter cayó en esa misma conclusión, solo que la gente que lo oyó a Porter dijo, bueno, solamente podemos competir con diferenciación o con precio. Correcto. No, hay otras formas Pero de eso va a ser para el próximo video porque si no mezclamos todo este tema si no, aquí la cosa se va a ir. Y no se puede. Ajá, entonces, tenemos al consumidor Cliente. que hay que hacerle preguntas indagatorias para descubrir qué aprecia del producto. Tenemos a los competidores para saber qué están ofreciendo y a qué bandas de precio están ellos y podemos estar nosotros. ¿Cuál es la tercera C? La tercera es costo. Pero antes de irme a la tercera C, quiero recordar algo. Ok. Que este programa llega a ustedes gracias. Ok, sorry. Bueno, ya que lo dices, miren, en todos los programas... Nosotros, Alberto y yo somos la gente que más compramos en Socado. Sí, de pana. Entonces, Socado... Pagamos esos sueldos. Socado, pues, si ustedes nos quieren patrocinar un café, pues con muchísimo gusto. Nosotros tenemos ya más de 35 episodios y no tenemos patrocinantes, pero Socado, claro que sí. Claro que sí. Si ustedes conocen a alguien de Socado, lo pueden mencionar en este video para ver si, nos patrocinan este podcast. La gente no busca lo más barato. La gente busca lo más barato de lo que no le importa tanto. Correcto. No hay verdad más grande que Y ojo, ¿por qué se los digo? Porque a veces es como, no, es que todo el mundo quiere lo más barato. No, porque, por ejemplo, yo he conocido hombres que pueden no pagar el colegio de los chamos, pero van a comprar el aceite del carro que es. ¿Por qué te ríes? No, me acordé de varios, pero... Ajá, ¿sí? Entonces, no, yo no le pongo a mi carro ese aceite chimbo. Pero no, señor, no tiene ni para pagar el colegio del chamo. Bueno, pero el carro es más importante. Claro. No voy a entrar aquí a dar valoraciones y hacer juicios sobre... Escuchamos, pero no jugamos. Sobre juicios sobre las acciones de la gente. Lo que les quiero decir es que la gente valora lo que valora y las cosas que no, pues se va a decidir por precio. Por eso es que uno tiene que entender muy bien qué valora el cliente. Y además tiene que poner un precio acorde y una comunicación acorde porque el precio no va solo. Pero entendiendo esto, podemos ir a la última C, que es la C del costo. Cuando hablamos del costo, cuando nosotros decimos, ok, tengo lo que el cliente valora, ya lo validé, hice unas investigaciones, bla, 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 bla. 2, ya evalué la competencia. Resulta que yo no puedo tener un precio superior a la competencia. Tengo cosas que el cliente valora, pero no puedo tener un precio superior a la competencia porque ofrecemos lo mismo. Mi siguiente paso es preguntarme, ok, ¿yo podría ganar con este precio a este costo al que estoy accediendo? Porque algo que tú siempre dices, y esto es una frase tuya, no es vender barato, es ganar vendiendo barato, porque cualquiera baja el precio. Totalmente. Y cuando hablamos específicamente de este tema de costo, el cliente no te va a pagar más caro o no tiene que pagar tu ineficiencia. El cliente no tiene que pagar tu ineficiencia. ¿Qué significa esto? Bueno, que si tu competidor tiene la capacidad de fabricar o acceder a ese producto a un costo más bajo, lo que le permite ganar más dinero vendiendo un precio X, por ejemplo, un precio de 10, y tú no puedes tener un precio superior
porque no tienes más beneficios, te toca tener un precio de 10, pero eres más ineficiente internamente, es decir, no puedes fabricar ese producto al costo de tu competidor o no puedes acceder a ese costo porque, bueno, el competidor tiene unas negociaciones específicas, la única cosa que puedes hacer es decidir, ok, yo voy a vender esto y no voy a ganar, voy a vender esto y voy a ganar muy poco o no voy a vender esto. Esa es la última decisión que puedo tomar. Puedo decir, mira, ¿sabes qué? Yo no voy a vender esta vaina porque yo no gano. Y esa es una decisión sana. Sí. Pero ¿qué sucede? La gente entra y dice, no, pero es que a mí no me da ese costo, yo no puedo vender ese precio. Y también sale aquí la gente que dice, no, que son unos competidores, ¿cómo se llama? Desleales. Desleales. No, que la competencia es desleal. Miren. La competencia desleal no existe en ningún mercado. A lo mejor sí existe o no existe, pero es irrelevante. Es irrelevante. Es irrelevante. Si Tú no lo controlas. si su competidor tiene ventajas competitivas, sea cual sea. Y a lo mejor no es competitiva, a lo mejor es una ventaja, a lo mejor una circunstancia. Una ventaja temporal. Sí, a lo Tengo mejor una relación con el agente de tal lugar y eso me ayuda a reducir los costos. Eso no es deslealtad. ¿Por qué no es desleal? Es que sí quiero, porque la gente usa el término como a la nada. Sí, como a la ligera. ¿Por qué no es desleal? Porque si fuese usted el que tuviese esa relación, usted aprovecha esa relación. Entonces no es desleal. No, es simplemente que usted no lo tiene. Alberto, yo no lo aproveché. Sí, está bien. Bueno, ojo. Hay gente, yo sería una persona que digo en muchos lugares que mira, yo no estoy dispuesto a hacer eso ni a acceder a esos beneficios. Pero, a ver, pero no es lo normal. Quítense del léxico el tema de competencia desleal. Eso no existe en ningún mercado del mundo, incluyendo nosotros, que somos un mercado bastante particular. Esos competidores que tienen esos beneficios, sean los beneficios que sean por las razones contactos, que sean relaciones, sean lo que sea. Que usted no tiene. La verdad es que usted no tiene esos beneficios, punto. Entonces le va a tocar buscar otros beneficios. No quedarnos dando vueltas en que qué bolas, porque al final, gente, si yo tengo que comprar un insumo para mi empresa y Alberto lo tiene en $2 y Charlie lo tiene en $1, yo le voy a comprar a Charlie. Punto. Ley económica. Y es lo mismo. Bueno, mira, Alberto trae la vaina de China, Charlie trae la vaina de China, bueno, pero Alberto es más caro porque Alberto no tiene los contactos. Yo le voy a comprar a Charlie, pero yo necesito ahorrar dinero en la resma de papel que voy a comprar porque mi negocio no es vender resma de papel y yo necesito ahorrarme costos de consumibles. Punto y fin. Entonces, ¿qué le toca a Alberto? Bueno, o no vendo resma de papel o vendo otra resma de papel dirigido a fotógrafos que quieren imprimir fotografías y valoran más otros beneficios, o sencillamente vendo la resma de papel al mismo dólar que Charlie o un poquito más. O reviso mi organización y mi estructura y para digo, ver exacto, voy a cómo vender me hago más eficiente para yo poder competir. Total, pero no es que bolas Charlie que vende caro, o vende barato, perdón. No tiene nada que ver con eso. Y que en ese loop hemos visto a y se quedan estancados en ese loop. Está bien, pero no son humanos. Y claro que me voy a molestar, como, ¿qué bolas esta gente? ¿Qué bolas pero usted tiene que accionar. ¿Qué voy a hacer? O sea, me puedo molestar y además tengo que accionar. ¿Qué decisiones concretas voy a tomar hacia el futuro para competir de otra manera? Ahora bien, producto. Ya sabemos que el producto tiene esas consideraciones. Son las cosas que debo evaluar para yo poner un precio, además de la parte del costo. Chévere, que otra vez, que ese es el piso de donde parte y donde, entre comillas, facilita el tema del producto y es más sencillo hilar la conversación y dar consejos sobre producto. Ahora bien, el coco tanto del mercadeo como de la finanza. Los servicios. Es más fácil. Bueno, es más fácil porque nosotros sabemos, pero no es más fácil para la gente. No, que esto es más difícil. Entendiendo que los servicios tienen dos grandes áreas. Están los servicios tangibles y los servicios intangibles. Los servicios tangibles es donde usted puede ver un antes y un después. Hay cercanía, es un corte. Hay un insumo también. Hay un insumo de por medio que se consume. Esos son los servicios tangibles. Un ejemplo de esto es a poner unas uñas acrílicas. Sí, cambiar el aceite a un carro. Cambiar el aceite a un carro. Un ejemplo de esto también es un restaurante. O sea, son ejemplos de servicios tangibles. Y los servicios intangibles, que son aquellos que no necesariamente tienen un insumo, sino que están íntimamente relacionados a el intelecto. Es decir, consultoría, asesoría, consultas médicas, consultas psiquiátricas, terapéuticas, cualquier... un colegio también puede serlo, formaciones, actividades académicas, capacitaciones, todo eso son servicios súper intangibles. Ok, adelante, ¿cómo le pongo precio? Es lo mismo, pero no te pongas brava, no, pero ni yo sabemos, cuéntame. Yo también quiero que tú, desde tu experiencia, aportes a la conversación. O sea, me estás diciendo viejo aquí.
Porque yo creo que también en servicios se respetan estas tres C. O Sí. sea, tú tienes que conocer al consumidor, Sí, sí. tienes que conocer a la competencia, y el rollo en la competencia de intangibles Es que es no hay que- tanta información disponible como sí lo hay en producto. y no solo no hay información, es que la gente valora cosas que no son beneficios Sí, específicos. Por correcto. ejemplo, cuando yo voy a una empresa de consultoría, yo valoro, por ejemplo, que sea una empresa internacional reputada, como las Sí. Big Four, Correcto. que ya no son las Big Four, porque alguien compró otra. Alguien se fusionó, No me no, acuerdo, no eso me sé el enteré esta chisme semana. completo, sí, no me sé el chisme. Bueno, entonces nada, yo tengo que ver si yo, por ejemplo, va a haber un segmento de la gente que va a decir, no, yo quiero que una empresa de consultoría súper reputada internacionalmente, como KPMG, como PricewaterhouseCoopers, como X, me atienda, porque eso me da caché incluso. Correcto. Y puede pasar que un cliente diga, ¿sabes qué? Yo quiero como alguien que se enfoque en mi compañía, un consultor que sea senior, porque estas empresas consultoras me mandan puros junior. Eso Sí, es la correcto, verdad. sí. Y muchos clientes dicen, no, porque tengo que estar hablando constantemente con una persona que tiene 22 años y que no tiene ni idea de lo que está haciendo. Y que en todo momento te están preguntando, porque como no se hablan entre ellos y todo, eso me lo cuenta un cliente. O sea, te pregunta, mire, cuéntame sobre su empresa. Entonces, bueno, el cliente echa el cuento. Y después viene el otro, y cuéntame sobre su empresa. Entonces, hay clientes que dicen, ¿sabes qué? No, porque estas Sí. empresas son muy grandes, pero también como son grandes, tienen procesos demasiado planos. Claro, eso y no quiere quieren decir que sean aplicarle- malas, No, no, no. simplemente son para un tipo de cliente No, y estoy particular. hablando que también tienen un beneficio. Claro. Son empresas reconocidas internacionalmente. Muchas de ellas están en la bolsa de valores. No, ¿no? y, tienen certificación. O sea, es para un cliente específico. No, y escúchenme, empecé con el beneficio de que hay clientes que dicen, esto me da más caché, más Correcto. reputación y más seguridad, porque no es una gente que me agarra los reales y se va a ir. Correcto. Pero hay clientes Bueno, que dicen, ok. te va a agarrar los reales y se va a quedar realmente más real. Que es Pero peor. bueno, es otra Ok. cosa. Pero resulta que a lo mejor un pequeño, que a lo mejor yo no conozco, no tiene una reputación internacional, Claro. pero bueno, es un consultor senior que me puede ayudar y yo consigo un beneficio en eso. El tema es que en servicios, al ser intangible, entran muchas cosas que no son fáciles de No comparar. son medibles. O sea, son muy difíciles porque ahí entra Sí. la reputación, ahí entra, por ejemplo, el bagaje de esa persona que va a dar el Correcto. servicio, La experiencia en el área particular. con quienes se relacionan, porque en el servicio es como, bueno, si tú eres la que le hace las uñas a las misas, entonces te aumentas tu valor. ¿Cómo es que le dicen Correcto. eso? Que cuando el valor sube, el cerebro hoy no me sirve. Ok. Tengo que tomar, ¿cómo es que te buscan? Entonces, nada, se revaloriza esa persona porque entonces ahora le hace las uñas a las mises y ahí entran incluso vainas tan horribles como que si es famoso en redes sociales, Sí. cosa que me parece Bueno, horrible, pero al Que final eso somos aquí- seres humanos que y eso- valoramos esas no, que cosas. eso aquí en Venezuela es la norma. Y ahí- si tienes seguidores, sabes. Certificaciones que te avalen, por ejemplo, y cosas que son más difíciles de medir en beneficios. Correcto. Que un cliente va a tomar en cuenta que a lo mejor esas cosas no le van a dar un beneficio directo, porque el hecho que yo tenga más certificaciones no necesariamente quiere decir que vaya a hacer un mejor trabajo. Correcto. Eso es algo que tienen que saber. Correcto. Pero al final, como es un intangible, el cliente se agarra de lo que sea que tenga para valor para tomar una decisión. Incluso de si le pareció chévere o no la persona con la que habló. O sea, si le hizo feeling en Correcto. muchos servicios. Normalmente, desde mi experiencia, en el caso de los servicios, sobre todo los intangibles, pesa mucho la referencia. Las personas son más dadas a tomar un servicio intangible si alguien se los recomienda, si un cercano se los recomienda, una persona en la que confían se lo refiere. Eso en mi experiencia. Y en el caso de poner precio, pues quien manda en los servicios intangibles es básicamente la banda y la reputación. Es decir, si tu reputación te antecede, obviamente, normalmente el cliente va a verte más valioso, va a percibirte más valioso. Y te va a pelear menos el Y precio. te va a pelear menos el precio, correcto. Ahora, si tu reputación no te antecede, pues el precio te lo van a llevar hasta el sótano. Si eres lo suficientemente necesario en ese momento. Entonces, para mí, esos son los dos factores que en los servicios intangibles, que es donde más se complica poner precio, son los que afectan. Y además va mucho con tu actitud. Hay una persona que me escribió en la última ronda de preguntas y respuestas, que es: Carla, ¿presto servicios? Ujú. Ay, me estoy capacitando y capacitando Y y la la gente, gente no me aprecia. El cliente me sigue pidiendo rebajas. Y yo le decía a esta persona: mira, yo entiendo que uno pueda pensar, porque este mundo nos hizo pensar así, que uno se capacita y uno es más valioso. La verdad es que La no. verdad es que No porque tú te capacites solamente eres necesariamente más valioso. Si tus certificaciones, si tus capacitaciones, si tu conocimiento se traduce en resolver mejor o más rápido un problema, entonces
la capacitación en sí misma no fue relevante. Es relevante tu capacidad que adquiriste a través de esa certificación. Correcto. Porque hay mucha gente que estudia, vamos a estar claros, y no adquiere ninguna capacidad de ningún tipo. Entonces, si tú pudiste convertir ese conocimiento, que puedes sacarlo de cualquier lugar, desde Harvard hasta de un libro, hasta de una revista, una serie, un podcast, lo que sea, Correcto. en una forma más rápida o mejor de resolver un problema o brindar un beneficio a un cliente, Sí, tangibilizar y ese tú conocimiento. puedes pelear ese valor porque haces algo que nadie más puede hacer como tú, entonces tú puedes pelear ese precio. ¿Ves por qué te comento que no es más fácil en los servicios? O sea, técnicamente, yo sé que tu abordaje Tienes- financiero, no, es que tienes menos riesgos. financieramente es una mantequilla. Financieramente no importa. O sea, no, Básicamente, nada. financieramente no Tienes importa porque no determinar tienes, tus gastos operativos y tienes ya, no menos es más riesgo nada. a nivel Pero financiero. a nivel de mercado, Sí, que es o donde se psicológico, juegan, como donde, de valor. donde se juegan las percepciones, es súper complejo, pero cuando yo le explico esto a una persona que brinda servicios intangibles, pues me cuesta trabajo a mí hacérselo saber, y le cuesta trabajo a esa persona también comprenderlo, porque obviamente le estoy diciendo básicamente, bueno, date un chance, o sea, date tiempo de adquirir reputación, trabajar todos los días por la Y reputación. la gente no quiere, la gente dice, ay, bueno, pero Sí. ¿qué hago más rápido? Bueno, No, este porque a famoso, mí pega un video, pues. Exacto. Pega un video. que se haga Viralízate viral. algo, pues ya. No puedo. Bueno, sal al lado de... Fulana. Tampoco puedo, sal bueno, al lado muérete. de a una persona súper famosa en Venezuela, el carajo de Hollywood. Famoso Venezuela. Bueno, Edgar. Ajá. Saludos. Bueno, empátate con Edgar Ramírez, pues. Dale. O sea, ajá, y que te saquen en sus redes. O sea, ¿qué quieres que te diga? Al Claro. final esto no es mágico. Si fuera Claro. mágico, yo sería millonaria, no estaría aquí Recuerden grabando también, y este podcast. esto No, yo lo grabaría igual. especialmente para los que brindan servicios especializados, o sea, marcas personales, X. Recuerden que la constancia y el tiempo es un factor determinante en su actividad. Lamentablemente. Lamentándolo mucho. Yo sé que ustedes ven, bueno, pero es que ve a Sacha Fitness. Sí, pero Sacha Fitness tiene 14 años dedicándose a Sí. esto. Usted no puede compararse el día 1 y hacer 2, 3 videos como los hace Sacha Fitness y querer tener los mismos resultados que Sacha Fitness. Es impensable. Y sé que yo diciéndolo aquí, muchos están, sí, claro, es así, por supuesto, pero yo sé que internamente desean que sea así y eso no ocurre, gente. Por eso que yo le comentaba a Carla que en los servicios, sobre todo los intangibles, es más difícil, es súper complejo el tema del precio porque es 100% perceptivo. Aquí no hay un ápice de técnica, de conocimiento que se pueda aplicar en este caso, porque depende de la percepción del cliente. En los servicios tangibles y en los productos hay asideros, hay herramientas técnicas con la cual poder abrir un camino o moldear un precio. Pero en el caso de los servicios intangibles es mera percepción, tiene que ver mucho con la reputación y tiene que ver mucho con la percepción del cliente y que aprecia el cliente en ese momento particular. ¿Qué pueden hacer? Pueden hacer experimentos. Si ustedes tienen productos, el servicio es más difícil de experimentar, pero con productos se puede hacer. ¿Qué se hace? Bueno, se pone un producto en un anaquel y se prueban en las mismas condiciones. Por ejemplo, Correcto. si usted lo va a poner una quincena, la siguiente prueba tiene que hacerla en una quincena. Si la va a poner de mañana y de tarde, la siguiente quincena tiene que hacerlo de mañana y de tarde. Y probar cómo ese producto se mueve en función de esos diferentes precios que usted usa. Respetando el método científico, básicamente. Y lo otro es que muchas veces creemos que porque le pongamos a un producto un descuento se va a vender más. A veces pasa, pero muchas veces no. A veces bajamos el precio y nos compran las mismas personas y es peor porque ahora lo que hacemos es que vendemos lo mismo y ganamos menos. Correcto. Eso pasa, no en todos los productos, pero sucede. Entonces, importante, y quiero decirles esto, que no se requiere ningún poquito ni medio cerebro para bajar el precio y vender barato. Eso no es difícil. Eso lo hace cualquiera. Cualquier persona agarra ya esta vaina, bueno, bájale $5. Eso, mira, no requiere ni un poquito, ni un 0,01% del cerebro. ¿Qué sí es difícil? Vender barato y ganar dinero, ¿ok? O no tener que vender barato para ganar dinero. Que ese es el ideal. Ese es el ideal. Entonces, ahí sí hay que meter cerebro. Y obviamente el tema del precio entra en cualquiera de esas dos decisiones. O sea, el precio es algo que va a afectar definitivamente cómo ganas dinero. Obviamente, en nuestra economía tan distorsionada, este tema tiene una capa de complejidad porque tiene factores regulatorios. Estamos hablando solo del tema precio. Tienes distorsiones, o sea, la cosa se complica. En economías convencionales, es decir, planas,
pues el tema del precio pues depende básicamente de la dinámica oferta-demanda. No hay otra cosa, porque no hay regulaciones súper Como debería ser. complejas. Exacto, hay libre mercado. Porque el libre mercado ayuda a que la gente se desarrolle. Correcto. Porque el libre mercado siempre le da vida a quien lo hace bien y mata a los que no están aportando valor. Correcto. Eso es la realidad. Y bueno, ¿qué pasa? Que a veces en el libre mercado, o a veces vemos dinámicas que asociamos con el libre mercado que no es libre mercado. Por ejemplo, cuando los estados o cuando un gobierno entra a regular y a darle ventaja a una empresa. Eso pasa mucho en Asia, por no decir China. Saludos. Xi. Ponle un ruido a eso porque no quiero decir Xi Jinping. Esto es YouTube, no es TikTok. Capaz y llegan y no sé. Y a veces, gracias a esos beneficios que da el Estado, entonces una empresa en particular puede parecer que da más valor. Pero eso lo que está yendo es en contra del libre mercado como tal y destruyendo el valor, porque otras empresas que a lo mejor pueden crear cosas mejores quedan fuera de ese mercado porque ese Estado regula ese mercado y protege a unos. La protección gubernamental en cuanto a los precios y el libre mercado es lo peor que existe para el desarrollo de un país. Cada vez que vemos a los estados regulando y protegiendo a empresas en específico, lo que estamos haciendo es destruyendo la capacidad de la gente de mejorar y de desarrollar y de evolucionar, lamentablemente. Pero bueno. Listo. Así que bueno, se dieron cuenta de que no hay una fórmula mágica, no sacamos una pizarra, ni dimos unos cálculos, una tabla. Tiene que ver mucho con, otra vez, conocer a su cliente, conocer su mercado, hacer pruebas otra vez. La primera regla del pricing es que es experimental, de hecho se le denomina un arte. No es fijación de precios. No es fijación de precios. Porque los precios no se fijan. Es tener políticas dinámicas de precios, es decir, entender que los precios pueden subir, sí, pero también pueden bajar o se pueden estabilizar. Hay que entender... o mi producto que está cumpliendo un ciclo y en su momento fue importante y el precio no ya no, y tengo que adaptarme. Usted debe tener de esos productos en su inventario, que es lo que se denominan técnicamente tipo D, esa cosita que están por allá en el final, que algún momento era chévere y ya no. Y tengo que ajustar ese precio bajo. Exactamente. Hay gente como estas empresas tipo Zara y de ropa que sencillamente tienen un mes con el precio full. Correcto, y después las colecciones van. Lo que no se vendió ese mes le bajan un 10%, lo que no se vendió en el siguiente mes le bajan un 20% adicional y así van, porque entendemos que bueno, si la gente no valoró eso de entrada, probablemente no lo va a valorar después. A menos que ocurra algo extraordinario, que salga, no sé, Kim Sacha Fitness con esa ropa. Pero eso no pasa siempre. No pasó, así que bueno, la gente va a valorar menos eso y no importa el costo, vamos a tener que bajar ese precio. Y eso lo saben mucho las empresas de retail. Entonces, bueno, nada, esto es muy dinámico. No quisimos entrar como en temas muy técnicos de los tipos de pricing, que si el descremado, que si no sé qué, que el precio de entrada. Descremado es lo que usa iPhone. Investiguen para que vean que son unos genios. Y otra cosa que quiero comentar, que me acabo de acordar, sobre que yo siempre digo, que es que el precio de entrada muy poco funciona a largo plazo. ¿Bien? ¿Por qué razón? Porque muchas veces el precio de entrada, ¿qué es? Yo entro con un precio bajo, con un producto increíble y un precio muy bajo. Sí. Para que la gente se dé cuenta de que ese producto es increíble y después yo le subo el precio y la gente va a acceder al precio. ¿Cuál es el problema de eso? Para mí el precio de entrada es como hacer neurocirugía, o sea, es súper delicado porque te equivocas y bueno, te vas por la baranda. ¿Y qué pasa? Que uno sí puede bajar el precio, pero después subirlo es muy complicado. Muy complejo. Y con este tema lo que quiero decir es que cuando tú tienes un precio muy bajo, llamas la atención de un consumidor. Y a lo mejor ese consumidor después no puede pagar más. Y si no puede pagar más, ese experimento no te funcionó. Correcto. Y muchas veces la gente que tiene más poder adquisitivo ni mira los descuentos. O sea, a usted no le pasa al mortal como uno, ¿no? Pero mucha gente es como, bueno, no me interesa el descuento. Pero no ni te lo estoy pasó buscando. con la figura. Bueno, por ejemplo, o sea, como que es algo, yo no voy a ver el precio de eso, ni me parece de algunas cosas, de lo que yo valoro. Y a las personas que no están valorando el precio más bajo, ni van a ver ese producto. Correcto. O sea, que a lo mejor al cliente al que tú querías llegar, ni siquiera llegas. Porque nunca volteó a ver tu oferta. Entonces, ese tema de los precios de entrada hay que hacerlo con pincita. No siempre funciona, porque de entrada hiciste que llegara gente que a lo mejor cuando subas el precio no quieres esos clientes, no te van a poder pagar. Listo. Muchísimas gracias, gente. Nos vemos en el siguiente video. Chao. ¿Qué tienen en común las empresas que sobreviven generaciones, que perduran, que duran más de 100 años? No es suerte,
estas empresas se profesionalizan. Muchos dueños de negocios se sienten atrapados en el caos de la operación diaria. Sienten que no tienen libertad y que no tienen suficiente tiempo para pensar en el futuro de sus compañías, a dónde quieren llevar esa empresa a largo plazo. En Espabilate Consulting Group te ofrecemos un camino claro a la libertad del negocio y a la permanencia. A través de nuestra asesoría de profesionalización podrás construir una empresa que perdure 100 años. Nuestra asesoría de profesionalización de 4 fases te guía desde la estrategia de la empresa hasta el aseguramiento de la rendición de cuentas. De esta forma podemos ayudarte a liberarte de la operatividad y enfocarte en lo que realmente importa. Es hora de liberar el potencial de tu empresa y construir una organización que trascienda generaciones. Deja de trabajar en tu negocio y empieza a trabajar para tu visión a largo plazo. Agenda una llamada preliminar gratuita y descubre cómo podemos acompañarte.